Es un gusto acompañarles. Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos ya en Telediario para repasar los hechos más destacados de nuestro país y, por supuesto, del mundo. Estos nuestros titulares. Como parte de la iniciativa Te Prometo Ecuador, el Parque Nacional Cotopaxi se reactiva al turismo con protocolos de bioseguridad. El COE Nacional autoriza actividades en las playas desde el 22 de julio, con la implementación del sistema de videovigilancia distanciados del ECU 911. Arcotel desmantela en Guayaquil un sofisticado sistema clandestino de telefonía internacional tipo bypass. Desde Guayaquil llegaron a Quito 21 profesionales de la salud para apoyar en la atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital Temporal de Quito en el Parque Bicentenario. Campañas que muestran el drama de los infectados con COVID-19 se muestran para concientizar a la ciudadanía. Y en lo internacional, este 1 de julio, la Unión Europea abre sus fronteras a 15 países luego de 3 meses de confinamiento por el coronavirus. Seis de la mañana con 1 minuto. El presidente de la República, Lenín Moreno, declaró la reapertura del Parque Nacional Cotopaxi como parte de la iniciativa Te Prometo Ecuador, que busca reactivar el turismo con la implementación de protocolos de bioseguridad. Con el Cotopaxi de fondo en una finca hotel, lugar privilegiado de la Avenida de los Volcanes, el primer mandatario declaró oficialmente abierto el Parque Nacional del mismo nombre. Declaramos reinaugurar la reactivación de los parques nacionales ecuatorianos a cumplir con una sagrada misión de ayudar al turismo ecuatoriano. Vengan, visiten estos sitios preciosos, hagan turismo. El jefe de Estado dijo que se arreglarán las vías de acceso, se vigilará el cumplimiento de normas de bioseguridad para que los turistas estén tranquilos en su visita. En este lugar se pueden observar aves y disfrutar de la naturaleza. Senderos, cascadas están cerca. Se podrán realizar en la zona del Cotopaxi caminatas y otras actividades. Y mientras estén los semáforos en amarillo y verde, visiten estos sitios especiales que tenemos. Y los espacios son tan abiertos que nos permite tener no un turismo de masa, sino un turismo personalizado. Ecuador cuenta con alrededor de 59 áreas protegidas que se abrirán paulatinamente, indicó el ministro de Ambiente. Es el primer parque que aperturamos y les estamos esperando con los brazos abiertos. Es momento de reactivar el turismo y levantarnos económicamente. Los trabajadores están contentos de retomar sus actividades. Alegres con esta noticia que se va a abrir nuevamente el turismo. De ahí se sustentan muchas familias, incluyendo la mía y la de muchos compañeros. Las áreas naturales son el destino natural para hacer turismo, manteniendo ese distanciamiento social que nos permitirá salir adelante. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y desde que la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia, la ciudad de Guayaquil fue la más golpeada por el coronavirus, pero después de 40 días de salir del confinamiento, su reactivación está en marcha. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en adoptar medidas radicales para prevenir la expansión del virus. Se prohibieron eventos masivos y se cerraron las fronteras y el ingreso por tierra, aire y mar de personas provenientes del exterior. El 16 de marzo el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y toque de queda, cuando se registraban 58 casos y 2 fallecidos, asumiendo una cuarentena comunitaria y garantizando la prestación de los servicios básicos y de emergencia. Según varios análisis, la propagación del virus en Guayaquil tuvo varios frentes. Los primeros casos que tuvo Ecuador fueron importados. La mayoría llegó al puerto principal, la ciudad epicentro de la pandemia. Personas que viajaron al exterior por vacaciones y que algunos llegaron incluso asintomáticos, lo que propagó el virus. Otro de los factores fue la indisciplina social. A pesar del toque de queda, se acudía masivamente a lugares públicos y con aglomeración. La actividad de los vendedores informales nunca paró, pues son los que viven del día a día y a pesar de la amenaza, salían en busca de su sustento.
Las autoridades locales no reforzaron las restricciones de movilidad dictadas por el gobierno ni fortalecieron los controles. Al 1 de abril de 2020, el 70.4% de los contagios a escala nacional se concentraba en Guayas. La provincia fue declarada zona especial de seguridad. Para el control se creó la Fuerza de Tarea Conjunta entre policías, militares y personal de salud. El Ministerio de Salud y las principales autoridades, entre vicepresidente y ministros, trasladaron a Guayaquil su sede de trabajo. El incremento de fallecidos dificultó la labor del sistema mortuorio que registraba en aquel entonces limitaciones de personal y vehículos. Ante las limitaciones en la atención de las funerarias, el gobierno creó un grupo de apoyo para el levantamiento de personas fallecidas a cargo de Jorge Guatet, que en ese momento se desempeñaba como presidente del directorio de Ban Ecuador. Policías, militares, medicina legal y autoridades de salud se hicieron cargo del tema para dar un entierro digno a los fallecidos. Se gestionó espacios y terrenos en camposantos para funerales unipersonales, sin necesidad de crear fosas comunes. Se ampliaron los horarios de atención en el registro civil y se determinó la gratuidad para emitir certificados de defunción. Las funerarias y camposantos ampliaron la atención sin necesidad de salvoconductos para funcionar durante el toque de queda. En cuanto a los recursos económicos, hasta abril de 2020 se habían destinado $200 millones para equipamiento de hospitales e insumos para protección del personal social. Se contrató 497 nuevos médicos para atender la emergencia, incluso médicos rurales viajaron a Guayaquil para contribuir con la atención. Actualmente la ciudad está en semáforo amarillo y su reactivación en marcha. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 6 de la mañana con 7 minutos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió el Hospital del IES de Esmeraldas y el Hospital Delfina Torres de Concha para verificar la atención y el abastecimiento de insumos. Estas actividades fueron parte de su agenda en la provincia verde. El segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, cumplió agenda de actividades en la provincia de Esmeraldas. Aquí asistió a la suscripción de contratos y cartas de compromiso con gobiernos locales que se beneficiaron con la entrega de $8.2 millones provenientes del Banco de Desarrollo del Ecuador, BD. La prefectura y los municipios de Esmeraldas, Quinindé, Atacames, Río Verde y Muisne utilizarán estos recursos para la ejecución de planes para combatir el COVID-19, asistencia humanitaria, infraestructura sanitaria y fortalecimiento institucional. Las autoridades locales agradecieron la gestión del gobierno central, mientras el vicepresidente felicitó a los alcaldes por sumar esfuerzos que permitirán ayudar a los habitantes en situación de vulnerabilidad. Esto al tiempo de anunciar la construcción del nuevo hospital de Quinindé gracias a una donación del gobierno chino y la ampliación de la capacidad para procesar pruebas PCR gracias a la colaboración del laboratorio de la Universidad Católica. Había un tema legal tributario que ya se resolvió y yo esperaría que durante el mes de agosto ya se pueda firmar el contrato para poder iniciar esa obra. Hemos conseguido tener un termociclador para pruebas PCR. Creo que es un aporte muy importante para la provincia. Tenemos 5.000 pruebas. Y con este equipo que hemos adquirido podemos procesar más de 1.000 pruebas diarias. Sonnenholzner recorrió además las instalaciones del Hospital Delfina Torres de Concha para constatar su situación actual. La Casa de Salud fue reaperturada y atiende en la actualidad a pacientes leves y moderados con COVID-19. Tenemos dispositivos, tenemos medicamentos y estamos atendiendo a todos los pacientes que vienen al Hospital Delfina Torres de Concha. También se dirigió al Hospital Básico del IES para verificar la atención que se brinda a la población. El vicepresidente visitó el conjunto habitacional El Coral, donde se edifican en su primera fase 266 viviendas con una inversión de $6 millones, obra que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para finalizar la jornada, los gremios productivos se reunieron con el vicemandatario para conocer los programas crediticios que tiene la banca pública para impulsar los sectores y retomar la producción. Carlos Flores, Ecuador TV. Las nuevas normas del COE Nacional establecen la apertura de las playas desde el 22 de julio con la implementación del sistema de videovigilancia distanciados del ECU 911. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres.
Según las nuevas disposiciones, del 1 al 31 de julio se debe avanzar en desescalar el confinamiento y lograr la reactivación del país. Se abrirán las playas del 22 de julio con el sistema de vigilancia distanciados del ECU 911. El listado de las mismas se publicará de manera oportuna. A escala nacional deben implementarse medidas biosanitarias en todos los espacios laborales, familiares y comunitarios. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres y continúan suspendidas las clases de los diferentes niveles educativos. Se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, nightclubs, centros de diversión infantil y toda actividad que no garantice distanciamiento social. Siguen prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados, igual las aglomeraciones. Las empresas e instituciones públicas están obligadas a implementar un protocolo de bioseguridad con los lineamientos establecidos en el Plan General para el Retorno a Actividades Laborales. Para los cantones en semáforo en rojo, el toque de queda regirá de 18 a 5 horas. Vehículos particulares circularán 2 días a la semana, incluidas las motos. No circularán sábados y domingos. Taxis, transporte mixto y carga liviana par e impar de lunes a sábado y el domingo circulan sin restricción de placas. No está habilitado el transporte interprovincial. Las actividades laborales del sector público y privado con el 30% del personal. En semáforo amarillo, el toque de queda será de 23 a 5 horas, excepto para Quito, que se mantiene de 21 a 5 horas. Vehículos particulares circulan pares e impares de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos 12 y 26 lo harán los vehículos con placa par. Taxis convencionales, ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa. El transporte institucional circulará sin restricción. Transporte urbano permitido con 50% del aforo. Interprovincial 50% del aforo entre provincias con el mismo color, amarillo o verde. Centros comerciales y restaurantes con 50% del aforo, excepto para Quito, que tendrá que hacerlo con 30%. Se reanudan actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 50%, excepto para Quito, que se reanudan actividades al 25% en el sector público. Se autorizan velorios con hasta 25 personas. Además, se permite iniciar actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales, excepto el Parque Nacional Yasuní. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y la capacidad de camas en hospitalización y en unidades de cuidados intensivos están al tope en Quito. El municipio ve en el Centro de Atención Temporal del Parque Bicentenario la alternativa para que los pacientes COVID sigan su recuperación. El Cabildo tiene listo el plan. La metodología es la siguiente: aumentar la disponibilidad de camas tanto para hospitalización como para las unidades de cuidados intensivos de la red de salud del Ministerio como de la Seguridad Social. El ministro del ramo, Juan Carlos Ceballos, ha referido por múltiples ocasiones que los pacientes COVID que no acceden a unidades de cuidados intensivos son atendidos en otras áreas hospitalarias. Es decir, en ningún momento y en ningún caso son impedidos de recibir atención médica. Nadie se ha quedado fuera y lamento escuchar que hay personas que, por ejemplo, buscan en un hospital y que no se les admite, etcétera. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Nosotros tenemos la obligación de admitir a todo paciente. Tanto que las admisiones y derivaciones vienen también a nivel periférico, donde está nuestra fortaleza, donde está la atención primaria de salud. Al momento existe una ocupación total de las camas disponibles para Quito. Esas camas, las 255 camas con las que estamos hospitalizadas en este momento, están llenas, están ocupadas. El Centro de Atención Temporal implementado en el Parque Bicentenario tiene capacidad para 370 pacientes. Al momento están ocupadas 68 camas, según la Secretaría de Salud del municipio de Quito. De aquí en adelante se implementará esta metodología. Se vayan evacuando las camas que ya han sido consideradas como casos leves o moderados para que acudan a terminar el tratamiento dentro del CAT. Y entonces de esa manera contribuir para que todo el sistema siga fluyendo y siga dando la atención que requiere la ciudadanía. De acuerdo a datos oficiales, más del 91.4% de contagios en Pichincha están en Quito. Hasta el cierre de edición, se reportaron en la capital más de 6.200 personas infectadas. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6:14. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó a beneficiarias del bono Mis Mejores Años, que además recibieron alimentos y ayudas técnicas. En la zona se entregaron 500 kits alimenticios. El primer mandatario Lenín Moreno acudió al cantón Rumiñahui y a la parroquia Rumipamba junto al ministro de Inclusión, con ayudas técnicas, alimentos, colchones y ropa para María y Rosa, quienes son beneficiarias del bono Mis Mejores Años. Estamos recorriendo con Iván y con el equipo todo el país entregando alimentos
a toda la gente, principalmente a aquellos que menos tienen. A Dios le pague. Muy bien. Y a Dios le pague. Ahí está, Y a Dios alimentos le pague. básicos para Ya. ti. Estamos entregando en todo el sector, ¿no? Sí, Tú Dios viste le los pague, camionetas. sí. Un niño, Sí. un nieto con discapacidad Ya. del 100%, Por eso. presidente. Sí. Acaba Por eso, la señora médica conjunto con las Ahí manuelas, tienes unos. acaban de llevarle ya para hacerle el diagnóstico correspondiente y la valoración. Las ayudas fueron bien recibidas por ellas. Yo quedo bien agradecida del señor presidente y de todos los compañeros del MIES, de todos ellos, y les agradezco infinitamente. Dios le pague. Yo no pensé que me iban a hacer esta visita y me iban a traer tanta ayuda. En el sector, las brigadas que acompañaron a las autoridades entregaron 500 kits con productos de primera necesidad para familias vulnerables. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 21 profesionales de la salud, entre médicos, emergenciólogos, internistas y enfermeras de la ciudad de Guayaquil, llegaron a Quito para prestar su apoyo en la atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital Temporal de Quito, en el Parque Bicentenario. La Municipalidad de Guayaquil entregó además una donación de mascarillas, alcohol gel y medicinas para coadyuvar en el tratamiento de contagios de COVID en la capital. Todos ellos son médicos, emergenciólogos, internistas y enfermeras, quienes enfrentaron y enfrentan la COVID-19 en Guayaquil y que ahora están en Quito para brindar su ayuda y experiencia en el hospital temporal habilitado por el municipio de Quito en el Parque Bicentenario. Katy Barreiro es enfermera. Su vocación por ayudar no ve hora, lugar ni cualquier otro impedimento para ayudar a sanar. Y estamos aquí para dar ese granito de arena para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Con Katy son en total 21 profesionales de la salud quienes trabajarán en Quito por un periodo inicial de 15 días. Dar la seguridad de que el quiteño tiene que siempre estar con las medidas de seguridad, nunca estar muy confiado, ¿sí? Salir como cuando sea prioritario salir. Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil, detalló que este personal puede prolongar su presencia en Quito o alternarse con otros especialistas que han expresado su voluntad de aportar al sistema de salud de la capital. Al aporte humano de médicos, la municipalidad porteña entregó al Cabildo de la ciudad capital una donación de insumos médicos y de bioseguridad para apoyar en esta emergencia sanitaria. Hay elementos de protección como son mascarillas, alcohol gel, medicamentos, hidroxicloroquina, paracetamol. Jimena Abarca, secretaria de Salud del municipio de Quito, agradeció el apoyo de la hermana provincia del Guayas y de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Por haber considerado esta estrategia para poder ayudarnos mutuamente y en este caso nosotros recibir la ayuda de este contingente de profesionales de la salud que vienen a apoyarnos. Ellos tuvieron todo el pico más alto de la pandemia en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la reflexión de cuidarnos bastante. De esta manera, la solidaridad entre provincias hermanas se materializa en hechos concretos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Las ventas informales, la aglomeración de personas, el no uso de mascarillas son factores para un contagio de coronavirus. Estas son las características que comparten las parroquias de Calderón y Cotocollao en el norte de Quito, que lideran las cifras de infectados. Esto ocurre a diario en Cotocollao y esto en Calderón y Carapungo. Parroquias del norte de Quito que suman 600 infectados por COVID-19, en donde parecería que viven una total normalidad y en la que la recomendación de quedarse en casa para no contagiarse del virus no es cumplida. 50% utilizan mascarilla y el 50% no utilizan, andan por acá por el cuello, otros que ni tienen. La gente no se cuida, no, ya que podemos hacer, la gente es así, la gente se arriesga. El comercio informal invade las veredas. Se comercializan todo tipo de productos que son exhibidos en el suelo a menor precio y en varios casos con oferta. Aquí no guardan la distancia de al menos 2 metros entre los improvisados puestos. No importa, al final algunos se tienen que morir en la vida, pues. Riesgo aumentan con la manipulación del dinero, las prendas en venta y de las mascarillas que usan, sin la desinfección o lavado de manos. 20 centavitos lo que le ganamos, pero al menos llevamos algo para la casa, así sea la papita. Los dueños de los locales están preocupados. Afirman que han adoptado medidas de seguridad y sanitarias, pero que no son suficientes por la contaminación. No sé dónde consiguen mercadería más barata que uno. Y los moradores han extremado la limpieza. Estamos enjaulados en nuestras casas. Por ello exigen control. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar.
A estas parroquias se suman otros sectores como el Centro Histórico, el Panecillo, la Ecuatoriana, Chilibulo, que concentran el mayor número de casos. Ante esta realidad de esa lucha que resulta incansable, las autoridades han respondido que no pueden poner un agente de seguridad detrás de cada habitante para evitar la propagación de la enfermedad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el mercado de San Roque en el centro de Quito reabrió sus puertas a la ciudadanía con el 60% de operatividad. Los comerciantes realizaron pruebas de COVID-19 y atienden a los usuarios con las medidas de bioseguridad. Aquí el trabajo comienza muy temprano. A las 3 de la mañana San Roque abre sus puertas a comerciantes y distribuidores. Y desde ese preciso momento inician también todos los controles internos y externos a este centro de abasto. A las 7:30 la atención es al público, pero ahí los controles no se detienen, al contrario, se intensifican. Elizabeth Gómez es la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo San Roque. Dice que todo cuidado es válido, pues ha costado mucho trabajo retomar la operatividad. Pruebas del COVID que nos hicimos por parte de cada una, entonces, y que le salió negativo. Están aquí las personas. La que por ahora es parcial, primero por el respeto al aforo y también porque muchas comerciantes han preferido no arriesgarse ante el COVID-19. Porque hay personas vulnerables de la tercera edad que ellas decidieron y no pueden salir. Y hay personas que por el temor no quieren salir. Por ello también la afluencia al centro de abasto es reducida, algo que esperan los comerciantes se modifique con el pasar de los días. Sí, poco cliente está entrando todavía hasta acostumbrarse. Vuelvan otra vez al mercado de San Roque, ya está todo como antes se podría decir, con los nuevos protocolos. 2 accesos están habilitados en el mercado para tener un mayor control. Los comerciantes también realizaron un llamado a la ciudadanía para que no se compre nada que se oferte en el exterior de San Roque. Alex Llanos, Ecuador TV. 6:21. Los cantones de Sevilla de Oro, Salitre y Aguarico, que se encuentran en color verde dentro del semáforo epidemiológico, pueden retomar de manera presencial la atención en los centros de desarrollo infantil. En estas localidades existen 9 de estos centros, los cuales permitirán a las madres de familia y jefas de hogar reactivar su economía, pues sus hijos accederán a los servicios de protección. 336 mujeres se beneficiarán con la disposición aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia. Y la campaña Reactivación Segura que impulsa la Gobernación de Guayas favorece a los sectores productivos. 600 transportistas de Guayas se beneficiaron con la aplicación de pruebas rápidas para detectar COVID-19. Con el fin de garantizar la salud del sector productivo y su entorno, 600 conductores de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas se beneficiaron con pruebas de COVID-19. Tiene por objeto verificar el estado de salud de todos los guayasenses. Seguimos recorriendo todos los cantones precisamente para darle este beneficio, además de estas pruebas que van a ayudar a identificar si tienen el COVID o no. Los agremiados se mostraron respaldados con la acción gubernamental que les permitirá laborar con más confianza, descartando la presencia del coronavirus. Mucho agradecimiento al señor gobernador, el señor Duarte, para esta contribución a la comunidad, especialmente a un grupo de conductores del transporte urbano aquí de Guayaquil. Todavía no estamos lejos de esta pandemia, estamos con esto y ojalá que todos los compañeros salgan negativos y podamos seguir trabajando. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, señaló que el propósito es que representantes de gremios e instituciones realicen sus actividades de forma segura. También hemos beneficiado al pueblo Montubio, también hemos beneficiado a los diferentes cantones, comerciantes de diferentes cantones, es decir, nuestra ayuda siempre va a estar en el territorio, siempre va a estar con quienes más lo necesitan y con quienes más necesitan el apoyo del gobierno nacional. Desde el inicio de esta campaña y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, hasta el momento se han realizado más de 20.000 pruebas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Un paciente que se enferma de gravedad con coronavirus pasa por procedimientos médicos que son traumáticos y dolorosos. Experimenta imposibilidad para respirar y asfixia. En algunos países se realizaron campañas para mostrar el drama por el que pasan los infectados, para concienciar así a la ciudadanía.
Cuando un individuo se contagia de gravedad con coronavirus, pasa por un auténtico viacrucis, como por ejemplo la imposibilidad de respirar con normalidad. Experimentan una sensación de asfixia permanente, así lo indica David Larreategui, médico internista. Y a eso le sumas que la oxigenación del cuerpo cae por debajo, por límites muy alarmantes, entonces los tejidos del cuerpo no pueden oxigenar bien y empieza a haber varias fallas, principalmente pulmonares, cerebrales, renales. En Chile, un país con altos niveles de contagios, en poblaciones que van desde los 25 hasta los 50 años, se realizan campañas mediante videos en los que médicos se tapan la boca, la nariz y hacen un pequeño orificio para respirar. Todo esto para ejemplificar la dificultad que tiene un paciente para oxigenarse. Generalmente se prende. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo. Una afectación tal del pulmón que se llena de líquido que prácticamente la entrada de aire para que el paciente pueda respirar disminuye de manera drástica. El calvario no termina ahí. El procedimiento médico para atender a un paciente con COVID-19 puede ser traumático. Primero se separan por completo de sus familiares, son atendidos de manera aislada en zonas específicas y si a pesar de los cuidados empeoran, no queda otro camino que intubarlos, como se aprecia en el siguiente video de una campaña denominada Cuídate Joven. Están inconscientes, están completamente sedados porque nadie de nosotros es capaz de mantener un tubo en la tráquea. Imagínate, está pasando por las cuerdas vocales y todo. Claro. Entonces es imposible que nosotros podamos mantener un tubo y para eso tú tienes que estar sedado y analgesiado. El tiempo promedio que pasa un paciente en estas condiciones es de 10 a 12 días, desconectado de la realidad, y si no presenta una mejoría, probablemente no se enterará ni siquiera de su propia muerte. Si en el mejor de los casos se recupera, podría quedar con secuelas. Y además, el mismo problema que deja la ventilación pulmonar. Hay problemas asociados a la fibrosis pulmonar y a daño pulmonar que puede ser continuo y constante. Por todas estas razones, si usted no quiere pasar y ver a sus familiares transitar por este dolor y sufrimiento, utilice mascarilla, lávese las manos y guarde, sobre todo, el distanciamiento social. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Seis de la mañana con 30 minutos. Finalizaron las intervenciones de los abogados y la Procuraduría en la audiencia de apelación del caso Sobornos 2012-2016. La diligencia continuará este miércoles a las 13 horas para conocer la réplica de la Fiscalía y las contrarréplicas de la defensa. Esta audiencia se efectuó con la asistencia de 7 abogados a la Corte Nacional de Justicia y otros 13 participaron vía telemática. A la modalidad virtual también se conectó la jueza Dilsa Muñoz, miembro del tribunal. La diligencia se desarrolló pese a que uno de los abogados de la defensa se reportó con COVID-19. De esta manera ya son 3 los juristas con coronavirus. Estuvimos en salas contiguas, pero evidentemente sí preocupa a toda la defensa porque es un tema de salud. En lo personal yo estuve sentada al lado del doctor Paulo Caña y lo vi y puedo decir que vi con mis ojos cómo él se empezó a sentir mal. En el tercer día de audiencia, los abogados de los 20 condenados por cohecho agravado finalizaron con la presentación de los argumentos por los que apelaron la sentencia de 8 años. Entre ellos están las defensas del ex vicepresidente Jorge Glass, del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mira, Walter Solís, entre otros exfuncionarios considerados por la Fiscalía parte del círculo cercano del exmandatario Rafael Correa. ¿Cuáles son los puntos reiterativos? Uno, la notificación de la sentencia recién fue el día miércoles. Segundo, que se tomaron como verdaderos los testimonios de coprocesados, tanto como de Pedro Verduga como de Pamela Martínez y Laura Terán. Mientras los abogados de las cooperadoras eficaces, Pamela Martínez y Laura Terán, quienes recibieron una pena reducida en un 40%, presentaron sus argumentos de apelación en una audiencia reservada. Ya que existe por mandato legal la reserva de información y esta información es de carácter restringido. Esta apelación se sustenta en la no valoración por parte del Tribunal de Instancia de las pruebas aportadas por Pamela Martínez. Finalmente, el procurador Íñigo Salvador solicitó se esclarezca en la sentencia cómo se efectuará el pago de los 14.7 millones de dólares de la reparación integral. La diligencia continuará este miércoles con la presentación de la réplica de la Fiscalía y posteriormente las contrarréplicas de los abogados. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y para este 15 de julio a las 9 horas se fijó la audiencia de juicio en contra del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y 3 personas más procesadas por el delito de peculado. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones que efectuó la SECOM para mejorar las sabatinas durante el anterior gobierno. Esta diligencia se difirió por 2 ocasiones, por ello, en la providencia de la Corte Nacional de Justicia se señaló que la cita judicial será improrrogable. El 21 de octubre de 2018, Fernando Alvarado se fugó del país luego de retirarse el dispositivo de vigilancia electrónica que mantenía como parte de su medida cautelar. Y el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Carlos Luis Tamayo, presentó en la Fiscalía una denuncia contra varios funcionarios del IES por actos de corrupción. Según Tamayo, hay irregularidades en compras públicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que ascienden a $10 millones. La primera denuncia son por 17 procesos que suman un monto de perjuicio de $7 millones. No existe vestigio de que el producto haya sido entregado en algún momento. En algunos se determina que existe un sobreprecio. El segundo caso es por productos recibidos en bodega. Existe una empresa por temas neurológicos que entregó 2 tipos de productos. El primer producto eran unas fresadoras. Al abrir las cajas que se encuentran en bodega, se evidencia que no estaban las fresadoras o de la misma calidad y de las mismas especificaciones técnicas. Al abrir las cajas de las placas cervicales, en lugar de existir placas cervicales, habían glucómetros. Es decir, el producto que se encontraba al interior del hospital no era el producto que se había contratado. Y por segunda ocasión, la Fiscalía allanó el edificio Cuo en Guayaquil, donde vivían Daniel Salcedo y su novia Jocelyn Mieles. En el mismo lugar, sujetos vestidos de policía se robaron la bitácora y videos de seguridad el pasado fin de semana. Aunque esta es la segunda ocasión que los agentes de la Fiscalía allanan el edificio Cuo en Guayaquil, la delincuencia organizada ya se les había adelantado. Este domingo, sujetos uniformados de policía robaron en el lugar, fueron directo a la recepción y se llevaron bitácoras, documentos recientes y los videos de seguridad. La primera vez los agentes fiscales llegaron hasta el piso 11, donde Daniel Salcedo vivía con su novia Jocelyn Mieles. Este lunes intervinieron el 5º piso, que también era habitado por Salcedo, donde solo encontraron ligueros y cintas para envolver billetes. Según personal que trabaja en el edificio, la información sustraída es nueva, pues los registros anteriores yacen en manos de la Fiscalía. Por este caso, 21 personas tenían que rendir versión en la Fiscalía del Guayas, entre ellos miembros de la familia Bucarán y talentos de pantalla. Sin embargo, solo una persona rindió su declaración libre y voluntaria. La abogada de Abraham Muñoz y otros pidieron diferir la audiencia, y algunos no han aparecido. Salcedo también tiene una suite en las Torres de Colón al norte de Guayaquil, donde presuntamente mantenía reuniones secretas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y frente a los casos de corrupción registrados en los últimos días en los que se descubrió el mal uso de carnets de discapacidad, varios organismos se pronuncian. La adquisición de bienes con el uso de carnés de discapacidad para las personas vinculadas con actos de corrupción muestra el rechazo total de Betsabe Pilaloa, presidenta de la Asociación de Hemipléjicos, Cuadraplégicos y Parapléjicos del Guayas. Porque para una persona con discapacidad que no tiene dinero, anda de Herodes a Pilato queriendo obtener el carnet de discapacidad. Para los niños con discapacidad, sus mamitas andan de un lado para otro. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que realiza la observancia de las políticas públicas, también hace un pronunciamiento. Hacer un llamado consciente a la ciudadanía, a las personas que tienen acceso y principalmente a las autoridades. Por parte del Consejo Nacional de Discapacidades y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se realiza una auditoría de todos los vehículos importados con carnés de discapacidad. Va a permitir tener claridad de quienes en realidad tuvieron o han hecho mal uso de esta condición para haber abusado principalmente desde la importación de vehículos y otros beneficios. Los organismos apoyan todo tipo de investigación que se realice en torno a este tema, de parte de las entidades competentes. Y que se persiga completamente a los culpables.
este caso continúe y ellos sean castigados de forma ejemplarizadora. Para que esto se aclarezca, para que esto no se repita, para que estas cosas no se den. Cabe destacar que desde mayo de 2013 la emisión de los carnés de discapacidad está a cargo del Ministerio de Salud Pública, en un proceso de evaluación, verificación médica y psicológica. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y continúan las denuncias de ciudadanos que tienen excesos en las planillas de energía eléctrica. Le contamos el caso de Doris Lema, quien al mes cancelaba $30 y en mayo le llegó una planilla por $2.361. Es decir, la empresa eléctrica Quito le pide cancelar un valor mensual que corresponde a 19 edificios de 4 pisos. Desde el 26 de mayo, Doris Lema no puede conciliar el sueño. Ese día intentó pagar su planilla de luz eléctrica y le salió un valor desproporcional, $2.361,88. Pensó que era un error del internet, pero no. Días después le llegó su planilla física por ese mismo monto. Al ver este valor, que realmente es abismal, inmediatamente tratamos de comunicarnos. Bueno, en la emergencia todo estaba cerrado, entonces dijimos, bueno, vamos a esperar. Sin embargo, ya han pasado estos meses, ya estamos en el mes de terminando junio, ingreso a julio y hemos estado insistiendo. Doris cancelaba $30 mensuales. Vive en un departamento en un edificio que tiene 4 pisos y cada uno tiene su medidor propio. Si fuera un valor acumulado del edificio sería $120, pero a ella le pidieron pagar $2.361. Es decir, debe pagar por 19 edificios de 4 pisos. Y no lo harán. Y han sido a veces días o noches que hemos pasado muy preocupados. Lo más grave del proceso es que el medidor se encuentra a nombre de una persona que ni siquiera conoce y nunca ha vivido allí. Es un tema de la empresa eléctrica. Son ellos los que tienen que realmente no solo decir arreglo una base de datos y paso el medidor de una persona que ha vivido años aquí al nombre de otra que es totalmente desconocida para nosotros. Han buscado una respuesta de la empresa eléctrica Quito, pero no han tenido ningún arreglo. Casos como los de Doris son común encontrar en las afueras de la entidad, a donde acuden los quiteños en búsqueda de una solución. ¿Cómo puedo pagar de una propiedad que yo no tengo? Y yo estoy contando con mis comprobantes que están día a día, he pagado todos los meses para no hacerme de acumular. Obviamente, si tienen alguna inquietud, si es que se ha generado como un reclamo, deberían esperar la resolución del reclamo para nosotros identificar si efectivamente hay algún problema en ese sentido o si se ratifica el valor. Pero la queja ciudadana es que no responden y que les piden pagar para luego arreglarles el problema. Es cierto que no hay una respuesta inmediata, pero no todos los requerimientos recetados son procesados. En los casos que se registren inconsistencias se emitirán notas de crédito con valores a favor que serán devengados en los meses siguientes. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6:41 y la gerencia de la empresa metropolitana de agua potable anunció por su parte a través de un comunicado de prensa que se suspende de manera temporal la atención al cliente de la institución tras la realización de pruebas PCR de COVID-19 que dieron positivos en el personal de primera línea. La entidad activó el protocolo de salud y se ordenó el aislamiento del personal que dio positivo en dichas pruebas. Y ahora les contamos, no habrá modificaciones al calendario electoral por la emergencia sanitaria. El Consejo Nacional Electoral ratificó que se mantienen las fechas para la primera y segunda vuelta presidencial el 7 de febrero y el 11 de abril de 2021 respectivamente. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral anunció que no modificará el calendario electoral. Ratificó la vigencia y ejecución de la planificación que fue aprobada el pasado 12 de marzo. Ocurre luego del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, en el que señaló que un cambio en el proceso que está en marcha es inviable porque atenta contra los plazos y términos establecidos en el Código de la Democracia. Termina plazos de atención a los recursos que interponen las organizaciones políticas durante el proceso electoral y tienen que ser respetados. Atamaín, ante la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, dijo que ya se han cumplido 4 actividades del cronograma. La última fue el 19 de junio con la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas. Con la decisión, el calendario queda de la siguiente manera. Entre el 9 y 23 de agosto, la selección de candidatos en partidos y movimientos políticos. 17 de septiembre, la convocatoria a elecciones.
Entre el 18 de septiembre y 7 de octubre, inscripción de postulantes. El 17 de enero de 2021, por primera vez, se llevará a cabo el debate de primera vuelta. El 7 de febrero, elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos. Y la segunda vuelta, el 11 de abril. Y en un solo día el voto, pero con medidas de bioseguridad, que lo único que tenemos ahora como directrices para evitar contagios es el distanciamiento social. Sin embargo, está en debate si el CNE tendrá todos los reglamentos para que se lleve a cabo el periodo electoral tras las reformas al Código de la Democracia. Hay que hacer los reglamentos de inscripción de candidaturas, hay que hacer el reglamento de proceso de democracia interna y que ya deberían de estar aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Atamaín mencionó que debido a la crisis sanitaria se ampliarán el número de recintos electorales en el país. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y atención a la siguiente información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, la Fiscalía Provincial de Guayas y la Policía Judicial intervinieron un inmueble en la Ciudadela Urdesa en Guayaquil, en las calles Víctor Emilio Estrada, 1312 y Costanera. En el lugar se descubrió una sofisticada instalación de telecomunicaciones clandestina conocida como Sistema de Telefonía Internacional No Autorizado tipo Bypass, diseñado para cursar de manera ilegal llamadas telefónicas de origen internacional hacia nuestro país como si fuesen llamadas locales y causar graves perjuicios al Estado ecuatoriano. El sistema clandestino descubierto tiene una capacidad técnica de 200 canales de voz para llamadas telefónicas. Los equipos descubiertos permitían procesar las llamadas de origen internacional para luego terminarlas en las redes telefónicas de las operadoras CNT EP y Conecel S.A., las que detectaron técnicamente el tráfico irregular. El fiscal dispuso a la Policía Judicial de Guayas la incautación de los equipos descubiertos como evidencias del delito cometido. La Fiscalía seguirá las investigaciones para determinar a todos los responsables del ilícito de telecomunicaciones descubierto. Estamos de regreso para compartir la historia de Segundo Siccha, un emprendedor que demuestra que no hay límites por la discapacidad y elabora bandejas de desinfección en la avenida Occidental y Legarda en el norte de Quito. No siente cansancio y si lo sintiera tampoco lo reflejaría. Es Segundo Siccha, de 57 años, que modela con precisión una lámina de metal que en pocos minutos será una de las cientos de bandejas de desinfección que comercializa en su local, Sig Metal, ubicado en la avenida Occidental en el norte de Quito. Bueno, yo hago todo lo que es el hierro. Todo lo que es hierro forjado, trabajo en acero inoxidable. En 2001, Segundo caminaba por la avenida Mariana de Jesús, cuando una volqueta perdió el control y se fue encima suyo. Perdió sus dos piernas, pero esa experiencia no le detuvo. Y tras una semana de permanecer en el hospital, siguió adelante y encontró en el trabajo del hierro un sustento de vida. Dije, aquí voy a ser de ejemplo o de lástima. Entonces dije, yo voy para arriba, yo voy a ser ejemplo. Y eso tomé la decisión y con la ayuda de Dios, aquí estoy. Creó entonces una silla de ruedas especial que le ayuda a realizar su trabajo. Entonces aquí pintamos, aquí trabajamos todo y va a colocar. Los motores de las puertas, yo tengo una escalera que yo me trepo arriba y coloco las puertas. Gracias a Dios, o sea, no me sobra, pero tampoco me falta. En esta crisis sanitaria, Segundo tuvo que permanecer casi 3 meses en casa, pero cuando se animó a regresar lo hizo con fuerza y ahora comercializa estos artefactos en la avenida Occidental y Legarda y entrega directamente a su domicilio. A él lo admiramos mucho porque es un gran emprendedor, un emprendedor donde que saca siempre adelante. No importa lo más duro que sea, pero él es nuestro ejemplo a seguir realmente. Segundo adaptó su vehículo y lo maneja con precisión. Por ello, manda un mensaje. Yo me doy cuenta que esta vida es para gente valiente. Y la discapacidad no está en las piernas, sino está en la cabeza. Entonces yo dije, no, yo voy adelante y todo lo puedo. Yo trepo escaleras, yo nado, yo manejo el carro. O sea, para mí yo digo, puedo hacer todo. Entonces todo. Estaré limitado a ciertas cosas, pero yo en mi mente está que todo lo puedo. La discapacidad no es un límite, sino el comienzo para innovar. María Elena Vaca, Ecuador TV.
Y continúan a escala mundial las investigaciones para encontrar un inmunizador contra el nuevo coronavirus. La vacuna se vuelve cada vez más urgente a medida que las naciones abandonan el confinamiento. Con 176 vacunas en fase preclínica y otras 18 que ya se prueban en humanos, la existencia de un inmunizador contra el nuevo coronavirus se visualiza cada vez más cerca. Investigadores británicos y chinos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, porque hay muy pocas infecciones nuevas en sus territorios. A la par, Estados Unidos se prepara para iniciar la prueba más grande. 30.000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio y aproximadamente un mes después, otras 30.000 probarán una vacuna británica. En España, que es uno de los países más afectados por la pandemia, existen 12 proyectos de inmunizador. Un informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 e impulsar la ciencia y la innovación en el país explica que las investigaciones recibieron una financiación de 7.8 millones de euros, aunque aún no superan la fase de prueba en animales. Tenemos que ser cautelosos y cuidadosos. Esperamos ansiosamente y podemos ver un tremendo trabajo hacia una vacuna segura y efectiva, pero no hay garantías de ello. Esta no es una carrera de quién llega primero, aseguran investigadores de institutos nacionales de salud. Más bien se trata de obtener tantas vacunas aprobadas, seguras y efectivas como sea posible. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y desde este 1 de julio, la Unión Europea inicia una reapertura limitada de sus fronteras. Solo 15 países podrán visitar el espacio Schengen. La nueva normalidad empezará de lleno en los países de la Unión Europea desde este 1 de julio, con la reapertura de las fronteras exteriores. El proceso se realizará de forma paulatina para precautelar la seguridad sanitaria y en esta ocasión tan solo 15 países recibieron la aprobación para visitar los Estados miembros. Aunque cada país tendrá la potestad de aprobar o rechazar el ingreso de ciudadanos de alguna nación específica, el criterio común es que los casos confirmados de COVID en los países de la lista sean similares o inferiores a los de la Unión Europea por cada 100.000 ciudadanos. China, el país foco de la pandemia, está en la lista de aprobados, siempre y cuando también permita el ingreso de ciudadanos de la Unión Europea, mientras Uruguay es el único país de América Latina en el listado. Estados Unidos, al contrario, no se encuentra entre los aprobados, ya que no cumple los criterios establecidos. Pero a pesar de las precauciones que toman las autoridades, estas también piden prudencia a los visitantes y a sus ciudadanos. Con la reapertura de las fronteras pido a todo el mundo que redoblen la precaución, que tengan bien en cuenta las normas de higiene, de distanciamiento social, el uso de las mascarillas de protección. Podemos circular, pero debemos ser muy exigentes para poder circular siempre y que no se tenga que volver a cerrar. Una vez aprobada y aplicada esta primera apertura de fronteras, cada 15 días se hará una revisión de la lista para incluir o suprimir a países, según la evolución y manejo de la pandemia en su territorio. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no realizará actos públicos de campaña debido a la actual pandemia del coronavirus. Una decisión opuesta a la adoptada por el actual mandatario Donald Trump, cuyas concentraciones se criticaron por la falta de distanciamiento social y el casi nulo uso de mascarilla. Biden, de 77 años, suspendió su campaña en territorio a mediados de marzo debido a la pandemia y mantendrá su decisión para precautelar su salud y la de sus seguidores, en momentos en los que el virus parece fortalecerse en varios estados del país norteamericano. Creo que esta es la campaña más inusual de la historia moderna. Voy a seguir las órdenes del médico, no solo por mí, sino por el país. Y eso significa que no voy a celebrar más mítines. Y según varios estudios, el uso del tapabocas ha prevenido hasta 450.000 contagios de COVID-19. Una de las investigaciones se realizó en 15 estados de Estados Unidos, en donde el uso de mascarillas es obligatorio. Las gotas que emite una persona cuando tose, estornuda o habla pueden llegar a desplazarse dependiendo de las condiciones ambientales más de 2 metros, por lo que una mayor distancia social sería recomendable, según señala un estudio que publica Psychic of Fluid. La investigación analizó el movimiento, evaporación y prolongación de las gotas respiratorias por las que se transmiten enfermedades como el COVID-19 y está firmado por expertos de las universidades de Toronto en Canadá y el Instituto Indio de Ciencias.
Otro grupo de científicos de la Florida Atlantic University realizaron un estudio en el que simularon con una serie de componentes una tos para medir el alcance. Una vez colocados los tapabocas en un maniquí, simularon la tos y el estornudo. Las distintas mascarillas estaban hechas de tela de un pañuelo común y otra de algodón doblado, mientras que una tercera fue fabricada de algodón acolchado cosido y con estilo cónico, propio de las que se fabrica en 3M. En la primera, la simulación de las partículas viajaron 2,5 metros aproximadamente. En la de algodón doblado 39 centímetros y en la reforzada solo alcanzó los 6 centímetros. El líder de la investigación expresó la importancia del uso de la mascarilla para frenar la curva de contagios en el mundo. Recuerda que la mascarilla salva vidas. Don't give us any excuses. Y no hay ningún impedimento para utilizarlas. If I can do it. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y les contamos, el Grupo Aeroméxico anunció que comenzó un proceso voluntario de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos y buscará un nuevo financiamiento preferencial para enfrentar sus obligaciones futuras tras el impacto de la pandemia. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la mayor aerolínea del país detalló que mientras se lleva a cabo el proceso, mantendrá sus operaciones en cumplimiento a sus compromisos y concesiones. Aeroméxico es la tercera gran aerolínea de América Latina en recurrir a la ley de bancarrota luego de que LATAM y Avianca lo hicieran. Un centenar de compañías suspenden la publicidad en Facebook y otras redes sociales. Investigadores descubren además una nueva cepa de la gripe porcina en China. Esto y más en El Mundo Ahora. 160 empresas estadounidenses, entre las que se encuentran Unilever, PepsiCo, Starbucks, Adidas, HP y Coca-Cola, cancelaron la publicidad en Facebook como una forma de llamar la atención de la plataforma por no frenar o eliminar discursos de odio. La suspensión de la pauta publicitaria representa más de $70 millones anuales, una decisión que hizo que Facebook perdiera 45,000 millones de su valor en la bolsa en tan solo 2 días. No obstante, la empresa reconoció que todavía tiene mucho que hacer para combatir el odio, el racismo y otras problemáticas presentes en las redes sociales. Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina. Según un estudio publicado en una revista científica de Estados Unidos, la cepa cuenta con todas las características capaces de causar una futura pandemia. El virus se llama G4 y, según el informe, tiene una combinación única de 3 linajes. Uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina. El Ayuntamiento de Barcelona instaló 18 sensores para medir la ocupación de las playas de la capital ante la llegada del verano y el desconfinamiento. Lo que se calcula es el espacio libre de arena, sin identificar ni contar el número de personas. Los límites están en total entre 25,000 y 38,000 bañistas, una cifra que permitirá mantener el distanciamiento social y evitará un repunte de contagios por el nuevo coronavirus. Los servicios de la Guardia Costera Italiana participaron en el rescate de un cachalote atrapado en unas redes de pesca ilegal. Un grupo de buzos logró cortar las redes que se habían enredado a la cola del cetáceo. Los primeros en avistar al animal fueron biólogos de una organización que trabaja en el rescate de tortugas marinas y que desde el pasado viernes le seguían el rastro desde la costa de Lipari al ver que nadaba con dificultad. Coralía Pérez, Ecuador TV. Con la información del mundo cerramos esta primera parte de Telediario, pero enseguida viene Fabricio Ceballos. Trae más noticias y, por supuesto, el análisis de los temas de coyuntura a través de las entrevistas. Hasta pronto, que tengan una muy buena mañana. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este miércoles 1 de julio de 2020. Arrancamos ya el 7º mes de este año. Bienvenidos todos.
Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró la reapertura del Parque Nacional Cotopaxi como parte de la iniciativa Te Prometo Ecuador, que busca reactivar al sector turístico con la implementación de protocolos de bioseguridad. Con el Cotopaxi de fondo en una finca hotel, lugar privilegiado de la Avenida de los Volcanes, el primer mandatario declaró oficialmente abierto el Parque Nacional del mismo nombre. Declaramos reinaugurar la reactivación de los parques nacionales ecuatorianos a cumplir con una sagrada misión de ayudar al turismo ecuatoriano. Vengan, visiten estos sitios preciosos, hagan turismo. El jefe de Estado dijo que se arreglarán las vías de acceso, se vigilará el cumplimiento de normas de bioseguridad para que los turistas estén tranquilos en su visita. En este lugar se pueden observar aves y disfrutar de la naturaleza. Senderos, cascadas están cerca. Se podrán realizar en la zona del Cotopaxi caminatas y otras actividades. Y mientras estén los semáforos en amarillo y verde, visiten estos sitios especiales que tenemos. Y los espacios son tan abiertos que nos permite tener no un turismo de masa, sino un turismo personalizado. Ecuador cuenta con alrededor de 59 áreas protegidas que se abrirán paulatinamente, indicó el ministro de Ambiente. Es el primer parque que aperturamos y les estamos esperando con los brazos abiertos. Es momento de reactivar el turismo y levantarnos económicamente. Los trabajadores están contentos de retomar sus actividades. Alegres con esta noticia que se va a abrir nuevamente el turismo. De ahí se sustentan muchas familias, incluyendo la mía y la de muchos compañeros. Las áreas naturales son el destino natural para hacer turismo, manteniendo ese distanciamiento social que nos permitirá salir adelante. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y les contamos que las nuevas normas del COE Nacional establecen la apertura de las playas desde el 22 de julio con la implementación del sistema de videovigilancia distanciados del EQ 911. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres. Preste atención. Según las nuevas disposiciones, del 1 al 31 de julio se debe avanzar en desescalar el confinamiento y lograr la reactivación del país. Se abrirán las playas del 22 de julio con el sistema de vigilancia distanciados del EQ 911. El listado de las mismas se publicará de manera oportuna. A escala nacional deben implementarse medidas biosanitarias en todos los espacios laborales, familiares y comunitarios. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres y continúan suspendidas las clases de los diferentes niveles educativos. Se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, nightclubs, centros de diversión infantil y toda actividad que no garantice distanciamiento social. Siguen prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados, igual las aglomeraciones. Las empresas e instituciones públicas están obligadas a implementar un protocolo de bioseguridad con los lineamientos establecidos en el Plan General para el Retorno a Actividades Laborales. Para los cantones en semáforo en rojo, el toque de queda regirá de 18 a 5 horas. Vehículos particulares circularán 2 días a la semana, incluidas las motos. No circularán sábados y domingos. Taxis, transporte mixto y carga liviana par e impar de lunes a sábado y el domingo circulan sin restricción de placas. No está habilitado el transporte interprovincial. Las actividades laborales del sector público y privado con el 30% del personal. En semáforo amarillo el toque de queda será de 23 a 5 horas, excepto para Quito que se mantiene de 21 a 5 horas. Vehículos particulares circulan pares e impares de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar, mientras que los domingos 12 y 26 lo harán los vehículos con placa par. Taxis convencionales, ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa. El transporte institucional circulará sin restricción. Transporte urbano permitido con 50% del aforo. Interprovincial 50% del aforo entre provincias con el mismo color, amarillo o verde. Centros comerciales y restaurantes con 50% del aforo, excepto para Quito, que tendrá que hacerlo con 30%. Se reanudan actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 50%, excepto para Quito, que se reanudan actividades al 25% en el sector público. Se autorizan velorios con hasta 25 personas. Además, se permite iniciar actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales, excepto el Parque Nacional Yasuní. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana con 9 minutos y desde hoy el transporte inter e intraprovincial reinician sus operaciones tal como lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y también cantonal. Alex Llanos se encuentra en la terminal de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito, y nos ha preparado un informe sobre esta decisión tomada por el COE en las últimas horas. Buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde la terminal terrestre ubicada en el sector de Quitumbe, al sur de la capital. Y como tú mencionabas, hay varias disposiciones, entre ellas la reapertura del tema del transporte interprovincial. Sin embargo, hay excepciones y ese es para Quito. Sin duda, el terminal terrestre como tal está listo y preparado para arrancar operaciones, pero el tema de la decisión aún depende del COE nacional. Para ello vamos a conversar un poco con el arquitecto Rafael Carrasco para que nos cuente un poco. Arquitecto, podemos verificar que ya el terminal terrestre está listo para operar, sin embargo hay que esperar que para poder arrancar estas operaciones. Buenos días. Buenos días, Alex, ciudadanos, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, en realidad la decisión final la toma el COE metropolitano. La resolución del 12 de junio de este año, el COE nacional dispone que el 1 de julio entraría en operaciones Quito. Sin embargo, la decisión definitiva, lo dice la resolución, es del COE metropolitano. Estamos nosotros próximos a reunirnos en las siguientes horas, el COE, y con análisis técnicos, análisis de salubridad, estaremos tomando la decisión más correcta y estaremos próximos a darles una fecha de inicio. Nosotros, como EMOP, que somos los que mantenemos y administramos las terminales de Quitumbe y Carcelén, estamos listos para recibir a los ciudadanos. ¿Es la situación de la capital la que un poco demoraría tal vez este reinicio de operaciones para lo que es el transporte interprovincial aquí en Quito? Bueno, estamos viviendo, tú sabes, una emergencia. Las decisiones hay que tomarlas con responsabilidad, como siempre lo ha hecho el alcalde y el COE metropolitano, y estamos haciendo desde varios días atrás los análisis pertinentes para poder tomar esa decisión. Obviamente no hemos abierto el día de hoy porque todavía se están realizando estos análisis y dependerá de todas formas de esa decisión del COE metropolitano y todos quienes lo conformamos. Hasta tanto, ¿qué está operando ya aquí en el terminal de Quitumbe y la terminal de Carcelén? ¿Qué es lo que está funcionando? Sí, en ambas terminales está funcionando el transporte interparroquial e intercantonal, que eso ya fue aprobado los primeros días de junio, y también el tema de enmiendas, encomiendas, están aquí receptándose y enviándose encomiendas a las distintas provincias del país. Eso sí está habilitado. Perfecto, queremos agradecer justamente al arquitecto Rafael Carrasco. Nosotros vamos a seguir verificando cómo está funcionando aquí la terminal de Quitumbe, precisamente para poder observar el trabajo que se está llevando aquí a cabo para que las operaciones arranquen una vez que se decida en el COE metropolitano, y en próximos minutos más podremos dar detalle de cómo se ha trabajado para que exista todos los protocolos de bioseguridad aquí en esta terminal terrestre ubicada en el sur de la capital. Con esta información nosotros vamos a continuar desde estudios contigo, Fabricio. Muy buenos días. Muchas gracias a Alex Llanos por su reporte desde las instalaciones de la terminal terrestre de Quitumbe al sur de Quito. Es importante tener en cuenta y recordar que no está operativo por el momento la transportación inter e intraprovincial en la estación de Quitumbe, ni tampoco en la terminal de Carcelén en la ciudad de Quito. Esta decisión se tomará, la de reactivar estas dos terminales, en el transcurso de las próximas horas, luego de que las autoridades que manejan estas terminales terrestres mantengan reunión con las autoridades del COE. Así que mucha atención, todavía no se ha reactivado el tema de la transportación intra e interprovincial en la ciudad de Quito. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y Daniel Egarda, viceministro de Comercio Exterior, nos acompaña esta mañana y con él conversaremos sobre el acuerdo comercial que Ecuador ratificó con el EFTA, esta Asociación Europea de Libre Comercio. Buenos días, Daniel, gracias por acompañarnos vía videoconferencia. Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y compartir esta mañana con los ciudadanos una noticia positiva, importante para el país, en medio de todo este dolor, de toda esta crisis, pero no deja de haber noticias positivas que nos llenan de esperanza hacia la reactivación económica futura. Claro que sí, viceministro, y sin duda
esta decisión del gobierno ecuatoriano de ratificar este acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio abre una oportunidad para nuestro país para fortalecer al sector productivo ecuatoriano. ¿Cómo marcha este proceso? ¿Cuándo entrará en vigencia este acuerdo con el EFTA? Bueno, el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA por sus siglas en inglés, fue culminado en el año 2018. Se ha seguido todo el proceso interno, Corte Constitucional, COMEX, Asamblea para su ratificación. Finalmente ha sido ya ratificado. El presidente de la República ha firmado ya la ratificación del texto. Se espera nada más su publicación en el registro oficial y con ese texto publicado en el registro oficial, la Cancillería emite unas notas diplomáticas a Noruega, en este caso, por ser el punto de contacto de los 4 países del EFTA, luego del cual hay una disposición transitoria en el acuerdo que establece que el acuerdo entrará en vigencia el primer día luego de 3 meses de intercambiadas estas notas. Con esa disposición nosotros estimamos que el acuerdo entrará en vigencia el mes de octubre, porque el intercambio de notas se realizará durante el mes de julio y con eso el acuerdo entrará en vigencia ya en el mes de octubre. Se suma al acuerdo comercial que ya tiene Ecuador desde el 2017 con la Unión Europea. Los países del EFTA son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, pero que tienen un perfil muy similar, un mercado igualmente común. Estamos hablando de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Suiza y Noruega son particularmente mercados que sí son importantes e interesantes para nosotros. ¿Cuál es el potencial de este mercado europeo, de estos 4 países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio para el caso de Ecuador? ¿De qué mercado estamos hablando? Bueno, son casi 14 millones de habitantes que se suman a los más de 500 que ya teníamos con la Unión Europea, pero de altísimo consumo. Estamos hablando de un PIB per cápita de $50,000 para arriba. Actualmente nosotros reportamos exportaciones por alrededor de $60 millones anuales en promedio. Sin embargo, varias de nuestras exportaciones hacia esos 4 países en realidad ingresan por puertos de la Unión Europea y muchas veces se registra el puerto de ingreso, más no el destino final. Si nosotros vemos las estadísticas de importación por el lado de los 4 países, es decir, las estadísticas oficiales del EFTA, las exportaciones de nuestro país promedian un poco más de $200 millones y en el último año 2019 incluso alrededor de 300 millones porque empiezan a notarse también exportaciones de minerales, de oro particularmente, que empieza también a tomar fuerza. Entonces es un mercado importante, relevante. Entre los principales productos que ya están allí, que tenemos, están el banano, las flores, el cacao, el camarón, y también el sector de conservas de atún. Pero el potencial de crecimiento es mayor, primero para esos mismos productos, debido a que en la mayoría de casos el acuerdo permite una reducción de aranceles desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo. Algunos ya tenían arancel cero, otros, por ejemplo, no, como flores, banano, atún, no tenían arancel cero. Y como mencionaba, se va a permitir, o el potencial de incremento es para productos adicionales, como por ejemplo el brócoli congelado, frutas exóticas como maracuyá, mango, incluso productos de madera que tienen un potencial de incrementarse en ese mercado. Viceministro Legarda, ¿cuáles son un poco las expectativas que Ecuador tiene de ampliar su mercado ahora en estos 4 países europeos, una vez que ya entre en vigor el acuerdo comercial desde el mes de octubre? ¿Se han fijado metas, posiblemente algunos objetivos a alcanzar en materia productiva, en el ámbito productivo, en el ámbito comercial exterior? Teníamos una proyección de crecimiento de las exportaciones del orden del 12 al 14%. Incluyendo los productos que yo he mencionado. Evidentemente este año todas las proyecciones quedan en suspenso por lo que estamos viviendo en la crisis del COVID, pero sin duda habrá una recuperación el siguiente año y el potencial de crecimiento es a mediano y largo plazo además. Entonces nosotros sí proyectamos un importante crecimiento y además hay que mencionar que este mercado, al igual que la Unión Europea, tiene un perfil bastante marcado para la aceptación de productos, por ejemplo, de la agricultura orgánica, de los productos que tienen certificación de comercio justo. Están involucrados muchas MIPYMES y organizaciones de la economía popular y solidaria dentro de las exportaciones, ya sea de manera directa o indirecta en estos mercados. Entonces, sumamos esos beneficios adicionales que son un potencial de crecimiento a futuro. Y la agenda comercial que incluye este acuerdo, que incluye también el acuerdo con Reino Unido, que está negociándose, o más bien dicho, que está por ratificarse en la Asamblea Nacional,
el acuerdo comercial con México, que lo estamos negociando y que es un paso para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Son todos pasos que se enmarcan dentro de esta apertura del Ecuador, dentro de esta estrategia que también ha mencionado el presidente de la República, de los 4 pilares, sobre todo el cuarto, que se trata del sostenimiento de la dolarización. Claro que sí. Antes de pasar a revisar brevemente también los otros acuerdos comerciales que se están negociando por parte de nuestro país con otros bloques, es importante tener en cuenta cuál es el potencial de productos o qué productos preferencialmente están llegando a estos 4 países que forman la Asociación Europea de Libre Comercio, que entrará en vigencia en octubre. Bueno, actualmente, como había mencionado Fabricio, tenemos ya productos como banano, camarón, cacao, atún, rosas que ya ingresan a ese mercado de una manera habitual, pero van a hacerlo en mejores condiciones con una reducción de aranceles y las condiciones van a ser más preferenciales para incluso aumentar exportaciones como las que he mencionado de brócoli congelado, algunas frutas exóticas, incluso madera, aceite de palma también, que olvidé mencionar. Son algunas de los productos que puedo mencionar en donde hay ese potencial de incremento. ¿Y qué tipo de productos podríamos nosotros adquirir del EFTA? ¿Qué tipo de productos podremos importar? Actualmente compramos principalmente maquinaria, medicamentos y en menor medida algo de autos, pero es muy marginal, y algo de alimentos que, por ejemplo, quesos maduros que compiten en un segmento muy específico. Igual es muy poco del comercio, pero son 2 estructuras altamente complementarias, al igual que la Unión Europea, que ese perfil, Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, sobre todo los 2 primeros, lo que producen son maquinaria, medicamentos, tecnología que nosotros podemos adquirir y con eso mejorar los precios de adquisición de algunos productos que son importantes para nuestras industrias, para nuestros sectores productivos, y mejorar acá la productividad. De acuerdo, viceministro. ¿Cómo marchan los otros procesos de negociación de acuerdos comerciales? Usted ya había mencionado el acuerdo con México, el acuerdo con Reino Unido y uno principalmente, el acuerdo que empezó ya a dar pasos en firme con los Estados Unidos. Se esperaba que en el mes de abril delegados de la Oficina Comercial de los Estados Unidos visiten a nuestro país, pero debido a estas circunstancias de la emergencia sanitaria, este tema se suspendió, pero no se suspendió el proceso de negociación del acuerdo comercial. ¿Cómo marcha este tema? Así es, Fabricio. Mencionaba que todos estos procesos se enmarcan dentro de la estrategia de apertura comercial y de acuerdos que sigue el país, que ha dado giro acertadamente el presidente de la República y todo el gabinete, y además de los compromisos establecidos. Si antes era necesario promover este tipo de herramientas, hoy se vuelve imprescindible, dado que es parte necesariamente de esa recuperación económica. Nosotros hemos mencionado que el Ministerio de Producción ha impulsado 3 grandes pilares dentro de esta reactivación económica. La primera es crédito, en conjunto evidentemente con las autoridades financieras. La segunda es motivar el consumo local como una primera etapa de la recuperación económica, que eso es importante. Pero la tercera, y que es importantísima y que no hay cómo perderla de vista, es la apertura de Ecuador hacia los mercados internacionales, más herramientas para nuestros productos, para nuestras exportaciones. Allí se enmarcan todos estos acuerdos. Entonces, mencionaba que tenemos en la Asamblea Nacional ya por ratificarse el acuerdo comercial con Reino Unido, que va a seguir al acuerdo del EFTA que ya ha sido ratificado. Eso está ya en el pleno de la Asamblea, solamente para determinar una fecha en la que será tratado. Le sigue a la negociación que estamos llevando a cabo con México actualmente. México es un mercado de 140 millones de habitantes, con un interesante crecimiento o potencial de crecimiento para nuestras exportaciones y mejora de las que ya tenemos actualmente. Además que con México hay una agenda de inversiones muy interesante. México es actualmente el principal inversionista extranjero en nuestro país. Y esa agenda es un paso también adicional para la incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, en donde se busca potenciar también la agenda de inversiones, los encadenamientos productivos, el mejoramiento también de la relación que tienen las MIPYMES con el mundo y alrededor de 20 otras materias que incluye en la agenda del Pacífico la participación del sector privado. Y con Estados Unidos, Fabricio, para no dejar ese tema que es muy importante, en la actualidad, si bien no estamos formalmente negociando un acuerdo, sí mantenemos reuniones con el Consejo de Comercio e Inversiones, del TIC por sus siglas en inglés,
La tercera reunión del TIC se debía haber realizado el 15 de abril por motivos de fuerza mayor, la crisis del COVID y el cierre de la economía, tanto aquí como en Estados Unidos. No fue posible mantener esa reunión, pero mantuvimos una conferencia virtual en donde se acordó de común entendimiento que la reunión del TIC se va a realizar en Ecuador, se va a realizar físicamente una vez que las condiciones lo permitan. Nosotros proyectamos que eso pueda darse durante el cuarto trimestre del año, pero mantenemos esas reuniones y además mantenemos las reuniones a nivel técnico en 6 diferentes mesas de trabajo. De hecho, este jueves, por ejemplo, vamos a mantener una reunión en una de esas mesas, que es un tema importante. Ajá. Y para mediados de este mes o la tercera semana proyectamos también una nueva reunión virtual para evaluar si es que las circunstancias nos permiten ya fijar una fecha para poder tener esa reunión del TIC, del Consejo de Comercio e Inversiones. Pero esa agenda marcha, esa agenda sigue su camino, mantenemos ese interés y esa necesidad. Para Ecuador es importantísimo lograr ese acuerdo comercial porque Estados Unidos, en conjunto con la Unión Europea, continúa siendo nuestro principal socio comercial. Un año es la Unión Europea, otro año es los Estados Unidos, más o menos se disputan esa posición, pero tradicionalmente es un mercado muy importante, hay muchos ecuatorianos viviendo allá, es un mercado natural, entendemos sus preferencias de consumo, tenemos calidad que se adapta mucho al consumidor y a las exigencias de ese mercado y tenemos un potencial de crecimiento también que no lo hemos aprovechado por no haber tenido esas preferencias y esa claridad en las relaciones que hoy se quiere cambiar. Viceministro, antes de la pandemia estaba un poco previsto que los tiempos de negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos puedan concluir o eventualmente concluirían en diciembre de este año, pero eso antes de la pandemia. Ahora, en medio de esta emergencia sanitaria y demás, ¿ustedes aspiran que ese acuerdo comercial con los Estados Unidos y Ecuador se pueda cerrar durante este gobierno? ¿Es posible ello? Nuestro objetivo, Fabricio, es poder dejar aperturada una negociación comercial. La agenda se vuelve un tanto complicada, primero por el COVID, como tú lo has mencionado, pero segundo porque Estados Unidos entra en elecciones en noviembre, nosotros tenemos un proceso también por delante y tenemos que encontrar espacio para esa tercera reunión del TIC, pero nuestro objetivo es aperturar una negociación comercial con Estados Unidos para que quede ya encaminada esta necesario para el país. De acuerdo, gracias viceministro por la información compartida. A ustedes, muchas gracias, un buen día, a cuidarse todos. Claro que sí, muchas gracias, gracias también por la recomendación. Agradecemos a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, por ofrecernos información sobre la entrada en vigencia en el mes de octubre del acuerdo establecido entre Ecuador y el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, y también nos ha hablado sobre otros acuerdos comerciales que está actualmente negociando el Ecuador, sobre todo con los Estados Unidos, que se espera poder llevar a cabo ciertas reuniones para dar marcha a este proceso de negociación en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas. 7 de la mañana, 27 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana con 30 minutos, nos conectamos una vez más con nuestro compañero Alex Llanos, quien se encuentra en las instalaciones de la terminal terrestre de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito, para informarnos sobre estas decisiones que se han tomado en las terminales de Quitumbe y también de Carcelén, aquí en la capital, de no reactivar aún la transportación inter ni intraprovincial debido a ciertas inconvenientes que existen todavía en estas terminales terrestres y que tienen que ser solventadas en una reunión posterior con las autoridades del COE cantonal y nacional. Alex, buenos días. Retomamos la conexión. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Pues sí, volvemos a tomar esta transmisión desde la terminal terrestre de Quitumbe, donde en nuestra primera salida pudimos corroborar que el tema del reinicio de las operaciones para el sector del servicio de transporte interprovincial en Quito por lo menos deberá esperar un poco más, se deberá determinar por parte del COE metropolitano la decisión del COE nacional para comenzar con las operaciones en ese sector. Así nos lo aclaró el arquitecto Rafael Carrasco, quien es el gerente de la empresa pública metropolitana de obras públicas y con el que hoy vamos a conversar un poco. Si bien
la decisión aún no está abordada para el reinicio de operaciones como tal. La terminal terrestre sin duda ya está lista, está como para que en su momento se diga, abran las puertas, arrancar de inmediato con las operaciones. ¿Qué acciones se han tomado en cuanto a medidas de bioseguridad y protocolos con las que cuenta ahorita esta terminal terrestre? Buenos días, Rafael. Muy buenos días, Alex, ciudadanos, televidentes, muchas gracias por estar aquí presentes. Sí, bueno, estamos cumpliendo todos los protocolos. Hay un protocolo coordinado entre la Agencia Metropolitana de Tránsito y la EMOP. Y en este protocolo, pues en resumen, lo importante es el triángulo de vida que siempre menciona nuestro alcalde, es el tema del uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, ¿no? Entonces es lo importante mantener estos 2 metros de distancia. Tenemos cámaras que revisan la temperatura de la gente en el ingreso a la terminal. Los baños tienen antibacterial, jabón antibacterial. Y bueno, siempre el tema del control de la temperatura para ingresar al transporte, a los buses, el uso de estas alfombras para poder limpiarse los zapatos y descontaminar los zapatos. Y bueno, toda la señalética también podemos observar en los pisos. Así es, tenemos toda la señalética para ingreso, salida, los puntos para la espera que mantienen el distanciamiento de 2 metros, bueno, y distintos anuncios en todo el terminal mencionando justamente este tema del triángulo de la vida. ¿Cuándo se resolvería el tema ya de la definición? El día de hoy conocemos que justamente hay esta reunión con el COE Metropolitano. Ahí se podría resolver cuándo se reabre las operaciones aquí en transporte interprovincial para la ciudad de Quito. Sí, hoy en horas de la tarde estaremos reunidos el COE Metropolitano, entonces esperemos que en ese COE se pueda emitir una resolución donde ya se establezca la fecha de apertura del transporte interprovincial hacia y desde el Cantón de Quito. El tema de las boleterías sin duda es un lugar donde hay mínimo contacto, pero se tomarán algunas medidas adicionales para cuando se opere ya aquí en esta terminal terrestre. Sí, dentro de las boleterías siempre el uso obligatorio, siempre la toma de la temperatura hacia los empleados que están vendiendo los boletos, siempre el tema de que siempre estén lavándose las manos, del uso del alcohol o del alcohol gel. Y bueno, afuera de las boleterías, como pueden ver, tenemos los puntos de distanciamiento social para que la gente pueda hacer fila y cumpla ese distanciamiento tan importante. Los teléfonos, en cambio, eso sí vemos que ya están totalmente inhabilitados, eso no se podrá acceder, por eso tienen esas marcas, esas X. Sí, por ahora los teléfonos no están accesibles, eso obviamente genera aglomeración de personas y por eso todavía no los hemos habilitado. Entonces sería hoy para definir y ver cuándo arranca, porque ya como tal la operatividad del espacio físico está lista. Así es, estamos listos en la terminal de Quitumbe y en la terminal de Cancelén, así que estamos esperando pues las disposiciones del caso para poder recibir a los quiteños y a los visitantes de nuestra ciudad. Perfecto, arquitecto, queremos agradecer la presencia del arquitecto Rafael Carrasco en esta transmisión que sin duda trae información de mucha importancia, pues si bien el transporte interprovincial se retoma en otras localidades con semáforo en amarillo, en Quito deben esperar una resolución adicional del COE Metropolitano que se reúne el día de hoy en horas de la tarde. Con esta información nosotros vamos a continuar contigo, Fabricio, desde Estudios. Muy buenos días. Gracias, Alex Llanos, por la información compartida. Es importante que la ciudadanía aquí en Quito tenga muy en cuenta que las operaciones en las terminales terrestres de Quitumbe y de Carcelén no se reactivan aún. Eso dependerá aún de las decisiones que se tomen en el COE Metropolitano, que mantendrá una reunión en el transcurso de la tarde de este día miércoles para decidir ya la eventual reactivación de operaciones de estas terminales terrestres. Sin embargo, algunos servicios como el tema de las encomiendas sí están ofreciéndose a la ciudadanía, pero el tema de la transportación como tal, intra e interprovincial desde y hacia Quito, no se ha retomado en estas terminales terrestres, ni la de Quitumbe ni la de Carcelén. Una decisión que se tomará en horas de la tarde luego de una reunión del COE Metropolitano. Son las 7 de la mañana con 36 minutos y damos la bienvenida al teniente coronel Cristian Patricio Rueda, vocero de la Policía Nacional, para informarnos sobre el trabajo que está cumpliendo esta institución durante esta emergencia sanitaria debida al COVID-19. Buenos días, teniente coronel, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenos días a todos los ciudadanos. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, los 52,000 hombres y mujeres que en este momento se encuentran laborando, cuidando la seguridad y los bienes de todas las personas a nivel nacional. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la Policía Nacional de manera puntual frente a estas últimas decisiones que se han dado a conocer por parte de las autoridades del COE Nacional en cuanto a las limitaciones de ciertas actividades debido a esta emergencia sanitaria? Así es, como nuestros ciudadanos conocen, la Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades operativas, investigativas y de inteligencia, se encuentran laborando en todo el país justamente para salvaguardar los bienes de las personas, la seguridad y también dentro del marco de la pandemia. Para esto se han identificado sectores con mayor afluencia de personas, primeramente para atender con nuestra capacidad operativa y logística. En segundo lugar, se está haciendo un análisis minucioso de las denuncias presentadas a través de las líneas del ECO 911, de la Fiscalía y de los chats comunitarios para identificar los hotspots, estos puntos donde se presenta la mayor cantidad de inconductas y de delitos. Y tercero, estamos fomentando cada día en los diferentes barrios de las ciudades para que se junten a los chats comunitarios, esta vía que nos permite mantener una comunicación directa entre la ciudadanía y su Policía Nacional de cada uno de sus sectores, a fin de levantar las alertas tempranas de personas sospechosas, de vehículos sospechosos, y poder atender estas demandas, estas necesidades, y así juntos eliminar la oportunidad, este factor que es importante para reducir los rangos de delincuencia en cada uno de los sectores. Como Policía Nacional, ¿qué tipo de inconvenientes han determinado con mayor frecuencia durante estos días de emergencia sanitaria? Bueno, principalmente aquellos relacionados a la dificultad de ejercer los operativos institucionales, los operativos de emergencia, que justamente se han evidenciado en diferentes medios de comunicación. Las agresiones a nuestros policías han sido estos los elementos que más hemos tenido dificultad en lidiar con la comunidad. Es así que más de 500 eventos se han presentado a nivel nacional de agresiones, tanto físicas como verbales, a nuestros funcionarios policiales, pero también a nuestros bienes institucionales. Y es así que la Policía Nacional hace un llamado para que este grupo reducido de personas de cada uno de los barrios sean denunciados, sea entregada la información a su Policía Nacional, que colaboremos de manera conjunta para que justamente mantener seguros, para mantener al resguardo de estas personas que, bueno, lamentablemente hacen quedar mal a nuestro entorno. Bueno, ¿habrá alguna disposición puntual y específica frente también a esta decisión también anunciada por el presidente de la República en cadena nacional de mantener un mayor control sobre ciertas zonas de la ciudad de Quito donde se han registrado principalmente más casos de COVID-19? Hablamos de varios puntos de la capital, entre ellos, por ejemplo, el centro histórico, el sector del Panecillo, la Ecuatoriana, entre otros. Así es allí donde se van a fortalecer justamente, como usted lo ha indicado, en estos puntos: Chilibulo, la Ecuatoriana, el Panecillo, el centro de la ciudad, donde vamos a reforzar los controles en estos puntos justamente para evitar el crecimiento de los contagios, pero también para exigir el cumplimiento de las normas dispuestas por las autoridades cantonales. De esta forma también estamos coordinando desde ya operativos conjuntos con otras instituciones, tanto del Estado, comisarías, intendencias para la regulación de los locales comerciales, pero también con los estamentos de control del municipio de Quito. A través de los mismos pretendemos regular el espacio público, esta cantidad de comercios que vienen incrementándose en las calles, comercios irregulares. A través de estos mecanismos pretendemos mantener más seguros estos puntos y evitar justamente el crecimiento en los contagios. El tema de la presencia del COVID-19 en la capital
Es algo que está preocupando a las autoridades y también a la ciudadanía, lógicamente. Y se han anunciado ya ciertos controles o fortalecimientos en ciertos aspectos para evitar el avance de la enfermedad. Se está sancionando, se está llevando a cabo un proceso estricto de control por parte de las autoridades, porque podría haber la percepción por parte de la ciudadanía de que se están incumpliendo las medidas y las recomendaciones de las autoridades y que no hay sanciones frente a ello. Pero ustedes, como efectivos de la Policía Nacional, en apoyo con otras instituciones también, ¿están cumpliendo con sanciones a quienes incumplan estas disposiciones? Efectivamente, y las sanciones cada día van en aumento. Es allí el llamado que hace siempre la Policía Nacional con su intención de concientizar a toda la comunidad antes de sancionar, pero frente a aquello, la operatividad, los resultados de la operatividad de la Policía Nacional se reflejan en las siguientes cifras. Por favor. El número de personas sancionadas en la primera infracción al toque de queda, tenemos al día de hoy 107.615 personas. En la segunda infracción al toque de queda tenemos 8.006 personas sancionadas hasta el día de hoy. Y en la tercera infracción, que ya determina la detención, tenemos 234 personas detenidas. De igual manera, en los vehículos, en conductores de vehículos sancionados, hasta el momento tenemos 29.785 y conductores de motocicletas sancionadas tenemos 27.961. Esto es una pequeña muestra simplemente de las cifras de la operatividad que viene cumpliendo, entre algunas otras actividades, la Policía Nacional, donde se evidencia justamente el crecimiento en las sanciones, en el incumplimiento, que es lo que más nos preocupa, de las órdenes emitidas por las autoridades competentes. Y es así como seguiremos trabajando permanentemente la Policía Nacional en sus diferentes controles, móviles y fijos, los mismos que están actuando permanentemente en todos los cantones del país, para justamente asegurar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades. Esas son cifras nacionales, ¿cierto? Son cifras a nivel nacional que se reflejan todos los días a través del registro en nuestra plataforma, que nosotros la llevamos a diario y que pues lamentablemente, como le indicaba en un comienzo, viene en incremento, lo que refleja pues la falta de cumplimiento, la falta de compromiso, de corresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos, donde nosotros pretendemos que se actúe de manera consciente, más no esperando que exista una autoridad o un policía atrás de cada uno de ellos para que se cumplan las normas. Pretendemos que la Policía Nacional se constituya en el eje auxiliar, en el eje que auxilie en determinadas circunstancias, valga la redundancia, frente a alguna emergencia, pero también que los ciudadanos se constituyan en los ojos fiscalizadores de la Policía Nacional para que exija en cada uno de los sectores de nuestro país el cumplimiento de las normas. Claro que sí, colaborar y apoyar es lo que en este momento más se necesita por parte de la ciudadanía. Muchas gracias, Teniente Coronel, por la información. Muchísimas gracias a ustedes, tengan un excelente día. Gracias igualmente, y a ustedes éxitos en su trabajo tan sacrificado también de mantener el control y también garantizar la seguridad ciudadana en medio de esta emergencia sanitaria. Agradecemos al Teniente Coronel Cristian Patricio Rueda, vocero de la Policía Nacional, por ofrecernos información sobre el apoyo de esta institución de los efectivos policiales frente a la pandemia. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a una pausa. 7 de la mañana, 47 minutos. Les contamos que 21 profesionales de la salud, entre médicos, internistas, enfermeras y otros de la ciudad de Guayaquil, llegaron acá a Quito para prestar su apoyo en la atención a pacientes de COVID-19 en el Hospital Temporal de la capital, en el Parque Bicentenario. La Municipalidad de Guayaquil entregó además una donación de mascarillas, alcohol gel y medicinas para coadyuvar en el tratamiento de contagios de COVID en Quito. Todos ellos son médicos, emergenciólogos, internistas y enfermeras, quienes enfrentaron y enfrentan la COVID-19 en Guayaquil y que ahora están en Quito para brindar su ayuda y experiencia en el hospital temporal habilitado por el municipio de Quito en el Parque Bicentenario. Katy Barreiro es enfermera. Su vocación por ayudar no ve hora, lugar ni cualquier otro impedimento para ayudar a sanar. Y estamos aquí para dar ese granito de arena,
para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Con Katy son en total 21 profesionales de la salud quienes trabajarán en Quito por un periodo inicial de 15 días. Dar la seguridad de que el quiteño tiene que siempre estar con las medidas de seguridad, nunca estar muy confiado, ¿sí? Salir como cuando sea prioritario salir. Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil, detalló que este personal puede prolongar su presencia en Quito o alternarse con otros especialistas que han expresado su voluntad de aportar al sistema de salud de la capital. Al aporte humano de médicos, la municipalidad porteña entregó al Cabildo de la ciudad capital una donación de insumos médicos y de bioseguridad para apoyar en esta emergencia sanitaria. Hay elementos de protección como son mascarillas, alcohol gel, medicamentos, hidroxicloroquina, paracetamol. Jimena Barca, secretaria de Salud del municipio de Quito, agradeció el apoyo de la hermana provincia del Guayas y de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Por haber considerado esta estrategia para poder ayudarnos mutuamente y en este caso nosotros recibir la ayuda de este contingente de profesionales de la salud que vienen a apoyarnos. Ellos tuvieron todo el pico más alto de la pandemia en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la reflexión de cuidarnos bastante. De esta manera, la solidaridad entre provincias hermanas se materializa en hechos concretos. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 50 minutos. La capacidad de camas en hospitalización y en unidades de cuidados intensivos está al tope en la capital. El municipio de Quito ve en el Centro de Atención Temporal del Parque Bicentenario la alternativa para que los pacientes COVID sigan su recuperación. El Cabildo ya tiene listo el plan. La metodología es la siguiente: aumentar la disponibilidad de camas tanto para hospitalización como para las unidades de cuidados intensivos de la red de salud del Ministerio como de la Seguridad Social. El ministro del ramo, Juan Carlos Ceballos, ha referido por múltiples ocasiones que los pacientes COVID que no acceden a unidades de cuidados intensivos son atendidos en otras áreas hospitalarias. Es decir, en ningún momento y en ningún caso son impedidos de recibir atención médica. Nadie se ha quedado afuera y lamento escuchar que hay personas que, por ejemplo, buscan en un hospital y que no se les admite, etcétera. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Nosotros tenemos la obligación de admitir a todo paciente. Tanto que las admisiones y derivaciones vienen también a nivel periférico, donde está nuestra fortaleza, donde está la atención primaria de salud. Al momento existe una ocupación total de las camas disponibles para Quito. Esas camas, las 255 camas con las que estamos hospitalizadas en este momento, están llenas, están ocupadas. El Centro de Atención Temporal implementado en el Parque Bicentenario tiene capacidad para 370 pacientes. Al momento están ocupadas 68 camas, según la Secretaría de Salud del municipio de Quito. De aquí en adelante se implementará esta metodología. Se vayan evacuando las camas que ya han sido consideradas como casos leves o moderados para que acudan a terminar el tratamiento dentro del CAT. Y entonces de esa manera contribuir para que todo el sistema siga fluyendo y siga dando la atención que requiere la ciudadanía. De acuerdo a datos oficiales, más del 91.4% de contagios en Pichincha están en Quito. Hasta el cierre de edición, se reportaron en la capital más de 6.200 personas infectadas. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y las ventas informales, la aglomeración de personas, el no uso de mascarillas son factores para un contagio de coronavirus. Estas son las características que comparten las parroquias de Calderón y Cotocollao en el norte de Quito, que lideran las cifras de infectados. Esto ocurre a diario en Cotocollao. Y esto en Calderón y Carapungo. Parroquias del norte de Quito que suman 600 infectados por COVID-19, en donde parecería que viven una total normalidad y en la que la recomendación de quedarse en casa para no contagiarse del virus no es cumplida. 50% utilizan mascarilla y el 50% no utilizan, andan por acá por el cuello. Otros que ni tienen. La gente no se cuida, no. Ya que podemos hacer, la gente es así, la gente se arriesga. El comercio informal invade las veredas. Se comercializan todo tipo de productos que son exhibidos en el suelo a menor precio y en varios casos con oferta. Aquí no guardan la distancia de al menos 2 metros entre los improvisados puestos. No importa, al final algunos se tienen que morir en la vida, pues.
El riesgo aumenta con la manipulación del dinero, las prendas en venta y de las mascarillas que usan, sin la desinfección o lavado de manos. 20 centavitos lo que le ganamos, pero al menos llevamos algo para la casa, así sea la papita. Los dueños de los locales están preocupados. Afirman que han adoptado medidas de seguridad y sanitarias, pero que no son suficientes por la contaminación. No sé dónde consiguen mercadería más barata que uno. Y los moradores han extremado la limpieza. Estamos enjaulados en nuestras casas. Por ello exigen control. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. A estas parroquias se suman otros sectores como el Centro Histórico, el Panecillo, la Ecuatoriana, Chilibulo, que concentran el mayor número de casos. Ante esta realidad de esa lucha que resulta incansable, las autoridades han respondido que no pueden poner un agente de seguridad detrás de cada habitante para evitar la propagación de la enfermedad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Noticias internacionales. Continúan a escala mundial las investigaciones para encontrar un inmunizador contra el nuevo coronavirus. La vacuna se vuelve cada vez más urgente a medida que las naciones abandonan el confinamiento. Con 176 vacunas en fase preclínica y otras 18 que ya se prueban en humanos, la existencia de un inmunizador contra el nuevo coronavirus se visualiza cada vez más cerca. Investigadores británicos y chinos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, porque hay muy pocas infecciones nuevas en sus territorios. A la par, Estados Unidos se prepara para iniciar la prueba más grande. 30.000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio y aproximadamente un mes después, otras 30.000 probarán una vacuna británica. En España, que es uno de los países más afectados por la pandemia, existen 12 proyectos de inmunizador. Un informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 e impulsar la ciencia y la innovación en el país explica que las investigaciones recibieron una financiación de 7.8 millones de euros, aunque aún no superan la fase de prueba en animales. Tenemos que ser cautelosos y cuidadosos. Esperamos ansiosamente y podemos ver un tremendo trabajo hacia una vacuna segura y efectiva, pero no hay garantías de ello. Esta no es una carrera de quién llega primero, aseguran investigadores de institutos nacionales de salud. Más bien se trata de obtener tantas vacunas aprobadas, seguras y efectivas como sea posible. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y presten mucha atención a esta información. Según varios estudios, el uso del tapabocas, las mascarillas, ha prevenido hasta 450.000 contagios de COVID-19. Una de las investigaciones se realizó en 15 estados de los Estados Unidos, en donde el uso de mascarillas es obligatorio. Las gotas que emite una persona cuando tose, estornuda o habla pueden llegar a desplazarse dependiendo de las condiciones ambientales más de 2 metros, por lo que una mayor distancia social sería recomendable, según señala un estudio que publica Psychic of Fluid. La investigación analizó el movimiento, evaporación y prolongación de las gotas respiratorias por las que se transmiten enfermedades como el COVID-19 y está firmado por expertos de las universidades de Toronto en Canadá y el Instituto Indio de Ciencias. Otro grupo de científicos de la Florida Atlantic University realizaron un estudio en el que simularon con una serie de componentes una tos para medir el alcance. Una vez colocados los tapabocas en un maniquí, simularon la tos y el estornudo. Las distintas mascarillas estaban hechas de tela de un pañuelo común y otra de algodón doblado, mientras que una tercera fue fabricada de algodón acolchado cosido y con estilo cónico, propio de las que se fabrica en 3M. En la primera, la simulación de las partículas viajaron 2,5 metros aproximadamente. En la de algodón doblado 39 centímetros y en la reforzada solo alcanzó los 6 centímetros. El líder de la investigación expresó la importancia del uso de la mascarilla para frenar la curva de contagios en el mundo. Recuerda que la mascarilla salva vidas. Don't give us any excuses. Y no hay ningún impedimento para utilizarlas. If I can do it. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. If I can put on a mask. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que integran el Mercosur, pedirán en bloque el refinanciamiento de sus deudas con organismos internacionales para enfrentar los efectos de la pandemia. Las autoridades de este bloque regional tienen previsto aprobar un fondo especial
de unos 1.500 millones de dólares para enfrentar el COVID-19 a través de los fondos estructurales del organismo. En el mismo sentido, los 4 socios analizan una reducción temporal de aranceles para facilitar el comercio intrarregional, profundamente debilitado por el cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria. Y desde este 1 de julio, la Unión Europea inicia una reapertura limitada de sus fronteras. Solo 15 países podrán visitar el espacio Schengen. La nueva normalidad empezará de lleno en los países de la Unión Europea desde este 1 de julio, con la reapertura de las fronteras exteriores. El proceso se realizará de forma paulatina para precautelar la seguridad sanitaria, y en esta ocasión tan solo 15 países recibieron la aprobación para visitar los Estados miembros. Aunque cada país tendrá la potestad de aprobar o rechazar el ingreso de ciudadanos de alguna nación específica, el criterio común es que los casos confirmados de COVID en los países de la lista sean similares o inferiores a los de la Unión Europea por cada 100.000 ciudadanos. China, el país foco de la pandemia, está en la lista de aprobados siempre y cuando también permita el ingreso de ciudadanos de la Unión Europea, mientras Uruguay es el único país de América Latina en el listado. Estados Unidos, al contrario, no se encuentra entre los aprobados, ya que no cumple los criterios establecidos. Pero a pesar de las precauciones que toman las autoridades, estas también piden prudencia a los visitantes y a sus ciudadanos. Con la reapertura de las fronteras pido a todo el mundo que redoblen la precaución, que tengan bien en cuenta las normas de higiene, de distanciamiento social, el uso de las mascarillas de protección. Podemos circular, pero debemos ser muy exigentes para poder circular siempre y que no se tenga que volver a cerrar. Una vez aprobada y aplicada esta primera apertura de fronteras, cada 15 días se hará una revisión de la lista para incluir o suprimir a países, según la evolución y manejo de la pandemia en su territorio. Coralía Pérez, Ecuador TV. 8 de la mañana en punto. Gracias a todos por acompañarnos. Este miércoles 1 de julio estamos arrancando el 7º mes de este año con mucha energía y de forma positiva. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen día.